Hola, mi nombre es Rafaela María Elena Palacios Jiménez y mi tema es lexicología contra lexicografía. En este tema vamos a abordar que en la lexicología es posible detectar diferentes ramas. La lexicografía etimológica o lexicografía histórica se especializa en el desarrollo del vocabulario con el paso de los años. Pueden describir la evolución de las palabras en el tiempo de la vocabularización utilizando en un determinado periodo del pasado. Tenemos diversas ramas. En la lexicología es posible detectar diferentes ramas. La lexicología etimológica o lexicografía histórica se especializa en el desarrollo del vocabulario con el paso de los años. Puede describir la evolución de las palabras en el tiempo o en el vocabulario utilizado en un determinado periodo del pasado. La lexicología especial es un tanto que se concentra en las particularidades de cada lengua. Además, podemos reconocer la lexicografía cognitiva, que estudia cómo el cerebro almacena y procesa las palabras. La lexicología y etimología, uno de los potentes fundamentos y tratados de la lexicología, por lo tanto, es la etimología, o sea, la disciplina que estudia el origen de las palabras de forma individual, tomando en cuenta el momento de la historia en el que surgieron, la forma en la que se incorpora cada idioma que atravesaron a lo largo de su historia, tanto en su forma como en su significado. Esta rama del saber humano es de gran importancia para mejorar nuestra comunicación y llevar adelante la evolución de nuestra lengua. Existen numerosos ejemplos y vocablos eventualmente usados en el castellano cuyo origen se encuentra en el griego y que antes de llegar a nuestra lengua pasaron a por otras como ser el latín. Por tanto, y su contexto histórico y cultural afectó a varios de sus aspectos, si no todos, mientras que los demás evidentemente son ortográficos son y los cambios semánticos son igualmente fascinantes. La onomostología, una de las ramas de la lexicología, se denomina onomasicología, o sea, se enfoca en el estudio de la relación entre el significado y el significante, es decir, entre la idea y la forma. La pregunta que responda a esta X concepto, un objeto, una actividad, una idea o una cualidad, por ejemplo. Por otro lado se encuentra la semastología, otra de sus ramas que estudia dicha relación en el sentido opuesto, desde la forma hacia la idea en el contexto de un diálogo. El receptor debe de llevar a cabo esta función cada vez que recibe una palabra y que debe atribuirle un significado. Léxico. Es el conjunto de palabras que constituyen una lengua, incluyendo no solo los términos simples, sino también expresiones compuestas con significados unitarios. El léxico es muy importante a la hora de desarrollar las competencias conmutativas de una persona. Un léxico amplio supone la posibilidad de que una persona pueda expresarle mejor y más elemental elementalmente, y además son demostrativos de su nivel intelectual y su cultura. En una lengua, el léxico se encuentra en un constante proceso de desarrollo incorporado nuevos términos que bien pueden ser neologismos, bien extranjerismos, también pueden ser palabras creadas para nombrar nuevas como las referentes al mundo de la tecnología, entre otras cosas, tipos de léxicos. Léxico en general son las palabras propias de uso común en una lengua compartida por todos los habitantes. Léxico especializado, palabras propias de un ámbito específico como léxico legal, científico, informático o de un campo semántico para un campo semántico particular. Léxico regional son las palabras, expresiones
Son características de una región geográfica específica, léxico mexicano, argentino o colombiano. El léxico individual o léxico mental es el conjunto de palabras que un individuo conoce, comprende y utiliza habitualmente en su comunicación. Léxico autor se refiere a las palabras, expresiones o giros lingüísticos propios de un estilo o autor determinado. Léxico semántico. La semántica se refiere al significado o conjunto de significados de que una palabra, es decir, el sentido de los signos lingüísticos y sus posibles combinaciones. El léxico, por su parte, hace referencia simplemente al conjunto de unidades léxicas de una lengua o, dicho de otra manera, el conjunto de palabras que conforman la lengua en cuestión. Son dos áreas de estudio complementarias de la lingüística, donde una recoge el conjunto de palabras y la otra analiza los significados que éstas tienen. La lógica es la ciencia de razonamiento. En general, se considera que la lógica tiene su origen en la filosofía y su aplicación en las matemáticas. Sin embargo, se considera lógica como una ciencia independiente, en tanto su origen se dio en ponerle al de la filosofía y no como una consecuencia directa de ella. Quienes se dicen a la lógica estudian razonamientos llamados argumentos o esquemas de argumentos. Su tarea consiste en descubrir qué hace que un argumento sea válido. Según la lógica, trabaja con conceptos, definiciones, proposiciones y argumentaciones formales. Todos ellos se dan en función de determinar la validez de cada uno de los argumentos tratados. En general, se pueden dividir la lógica en la lógica formal y lógica informal. La lógica formal, por su parte, trabaja en sistemas de la lógica proposicional. La lógica de primer orden y la lógica modal, que opera sobre los valores de la verdad. La lógica aristotélica es la tradición de pensamiento que se inicia con las obras de Aristóteles, 384 y 322 a.C., considerando el fundador occidental de la lógica y uno de los autores más importantes de la tradición filosófica del mundo. Los principales trabajos de Aristóteles respecto a la lógica están reunidos en su órgano, del griego instrumento, compilados por Andrónico de Rocios y varios siglos después de escritos. En ellos se despliega un sistema lógico que fue sumamente influyente en Europa y en Oriente Medio hasta después de la Edad Media. En esta obra, además, Aristóteles postuló las axiomas fundamentales de la lógica. El principio de no contradicción establece algo que puede ser y no ser a la vez. A y menos A no pueden ser ciertos a la vez. El principio de entidad establece que algo no puede ser, siempre es idéntico a sí mismo, A siempre es igual a A. Argumentos, esquemas y argumentos y validez. Así como la lógica es la ciencia del razonamiento, la lógica investiga qué hace un argumento válido. Un argumento es una secuencia de oraciones en que las premisas están al comienzo y la conclusión al final. Un argumento válido es aquel en el que la verdad de las premisas implica la verdad de la conclusión. En un argumento válido, si las premisas son verdaderas, la conclusión deberá ser verdadera. Por ejemplo, 1. Juan vendrá a casa o María vendrá a casa, premisa. 2. María no vendrá a casa, premisa. 3. Juan vendrá a casa es la conclusión. Tenemos dos tipos de lógica. Tenemos la lógica informal y la formal. La informal y la formal. Persuadir. Persuadir implica influir decisiones de alguien con empatía y comunicación, convencer, buscar las razones lógicas para combinar la opinión de una persona, y manipular se enfoca en controlar los pensamientos y acciones de otros. Puede incluir amenazas.
3 ejemplos de persuasión: la consistencia y el compromiso. 2. La escasez. 3. La autoridad. La retórica es un sistema, proceso y recurso instrumentalmente. Relaciones entre sí que actúan en distintos niveles en la construcción de un discurso. Persuadir, argumentar y convencer. Persuadir, inducir, mover, obligar a alguien con razones a crear o hacer algo. La lógica son razones. Un argumento válido es aquel en el que la verdad de las premisas implican la verdad de la conclusión. En un argumento válido, si las premisas son verdaderas, la conclusión deberá ser verdadera. Necesidad del argumento de un sistema jurídico. Son afirmaciones que se consideran racionalmente verdaderas, éticamente justas y sirven de fundamento al sistema jurídico de un Estado. Jurisprudencia: la Constitución, plantear un incidente, interponer un amparo, los juicios se promueven y recursos que se interpretan. Principios generales del derecho: las leyes deben ser para todos. Principio de interés público: aquí hablamos de usurpación, inmueble abandonado. Monstrenco es un mueble abandonado. Debe tener por lo menos 10 años de antigüedad. Los accesorios sigue la suerte principal. Principios generales del derecho: el que puede lo más, puede lo menos. Lo que no está prohibido está permitido. El derecho nace del hecho. El género se deroga por especie. Dejar sin efecto una norma urgente. Mexicanos son los habitantes. Primero en tiempo es primero en derecho. Quien sabe y consciente no recibe injuria ni engaño, ni el que afirma está obligado a perteneciente a los hechos fácticos, jurídicos y probatorios. Jurídico, probatorio son teorías del caso. Teoría del caso es una metodología de trabajo que sirve para presentar y aumentar de la mejor manera posible los hechos al juzgado.